Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Que el Señor pues pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Vamos a estudiar en esta mañana. Tenemos como fecha 1 de marzo. En este día maravilloso, el Señor nos permite poder contemplar la luz de un nuevo día y poder meditar en su santa palabra. Vamos a meditar en esta mañana, según la matutina El Cristo Triunfante, tiene como título El carácter establece la diferencia en la vida. Y es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros pueda pensar y analizar este título. Lo importante, ¿verdad?, de establecer un carácter. Y eso es algo que se imita de los hijos, pues imitan a los padres. Por eso es también importante, dice, el carácter establece la diferencia en la vida. Como padres tenemos esa responsabilidad también de analizar que mi conducta afecta a mi descendencia. Y es muy importante que cada uno de nosotros debe de pensar, no pensar decir, no, solamente yo. No, también nuestros hijos. Nuestros hijos pueden ser arrastrados, depende también nuestra conducta. Pero ese es el tema que vamos a analizar en esta mañana. Antes los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos permites la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de contemplar la luz de un nuevo día. Perdona, Señor, nuestros pecados. También te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de tus hijos, para las actividades durante este día que sean de acuerdo a tu voluntad. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre tus hijos. Ayúdanos a seguir adelante. Solos no podemos, pero con tu ayuda sabemos que podemos ser más que vencedores. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Te pedimos también por los enfermos, por todos los necesitados, por todos aquellos que piden oraciones para que puedas obrar en sus vidas de acuerdo a tu voluntad. Pues lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios con el título de esta matutina, El carácter establece la diferencia en la vida. La matutina El Cristo Triunfante. Dice así la lectura de la cita bíblica, Salmos 37. Vamos a leer el versículo 18, versículo 22 y versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hermanos, es interesante poder analizar esta cita bíblica, ya que en la palabra de Dios nos hace esta aclaración, que Jehová conoce los días de los perfectos. Hermanos, sabemos nosotros las características de Dios. Dios es omnipotente, ¿verdad?, que todo lo puede. Dios es omnisapiente, ¿verdad?, que todo lo sabe. Dios es omnipresente, que en todo lugar está. Así que si Dios es omnisapiente, que Él lo conoce todo, eso es lo que dice la Biblia. Conoce Jehová los días de los perfectos. ¿Quiénes son esos perfectos? Cuando analizamos diferentes versiones de la Biblia, nos damos cuenta. Otra versión dice que Jehová conoce los días de los que son buenos. Otra versión bíblica dice que Dios conoce a los íntegros. También conocemos otra versión bíblica que dice que Dios conoce a aquellos que son inocentes. También otros dicen que Jehová conoce a los que andan ante Él honradamente. Y también la Biblia lo llama aquellos que son santos. ¿Por qué santos? Porque son aquellos que guardan sus mandamientos. Pues humanamente, pues todos fallamos en algún momento. No somos perfectos. Pero por eso Juan, cuando escribe acerca de la venida de Jesús, en 1 Juan capítulo 3, él dice y asegura, ahora dice, somos hijos de Dios. Aunque aún no se ve lo que hemos de ser, pero cuando Él aparezca, seremos, dice, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que, hermanos, es interesante que cada uno de nosotros
pueda comprender, ¿verdad? Cuando la Biblia dice buenos, íntegros, inocentes o los que andan honradamente, aquellos que son santos son los que están en esa lucha para seguir esa línea de ser obedientes a nuestro Dios. Porque la ley pues no nos salva, pero sí nos muestra que es pecado. Y es una norma de vida que nos ayuda para poder obedecer mejor a nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que Jehová conoce, ¿verdad?, los días de aquellos que son perfectos. También dice, y la heredad de ellos será para siempre. Hermanos, qué importante, ¿verdad? Que la heredad de ellos, está hablando de la descendencia de ellos, será, dice, para siempre. Cuando aquel es obediente al Señor, Dios pues le promete también bendiciones para su descendencia, para sus hijos, ¿verdad? Y los hijos de sus hijos. Dice, porque los benditos de él heredarán la tierra, y en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hermanos, qué interesante pensar cómo la humanidad ha venido por diferentes generaciones, pero cuando alguien es obediente a Dios, su descendencia sigue en la misma línea, su descendencia sigue en los mismos caminos que lleva su padre. Por eso es importante que cada uno de nosotros piense, no solamente en uno, sino también pensar en la descendencia, y no solo en ellos, sino también aún en los que nos rodean. De alguna forma podemos ser influencia para otros, pero una influencia puede ser positiva o también puede ser negativa. Y es interesante que nosotros reflexionemos sobre esto, de pensar de las oportunidades que Dios me da para ser también de bendición para otros. La Biblia dice que en todo tiempo tiene misericordia, ¿verdad? De la descendencia de aquellos que son buenos, que son íntegros, de aquellos que son perfectos, de aquellos inocentes o de los que andan ante Él honradamente. La Biblia dice, en todo tiempo tendrá o tiene Él misericordia de esa descendencia, de los que son obedientes a su palabra. Y esa descendencia, dice, será para bendición. Hermanos, reflexionemos, ¿verdad?, en el consejo de la palabra de Dios. Y dice un comentario de esta matutina, el Cristo triunfante de esta fecha, 1 de marzo, dice así: la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los divinos estatutos prometía un futuro más brillante a sus descendencias. Sabemos nosotros qué es lo que pasó, porque la Biblia, ¿verdad?, y este párrafo del Espíritu de Profecía hacen una aclaración con respecto a la conducta de Sem y Jafet, no así como a la de Cam. Por eso dice que esa reverencia manifestada, ¿verdad?, por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los divinos estatutos, eso prometía a su descendencia un futuro brillante. Por eso, hermanos, debemos de pensar también en nuestra vida y los que vienen detrás de nosotros. Dice la lectura: acerca de estos hijos fue declarado: bendito Jehová, el Dios de Sem, y séale Canaán siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. El linaje de Sem iba a ser el del pueblo escogido, del pacto de Dios, del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él iban a descender Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir Cristo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, y Jafet habite en las tiendas de Sem. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio. Hermanos, es interesante pensar cómo Dios, ¿verdad?, Él promete una bendición para los descendientes de aquellos que son obedientes, de aquellos que respetan, ¿verdad?, a sus padres y respetan los divinos, dice, estatutos y preceptos de Dios. Se le promete a los hijos de ellos un futuro más brillante. En cambio, Cam, que se burló de su padre, al ver su desnudez, hay una profecía
de Noé para Can, y decía de que iba a ser siervo de sus hermanos. Dice la lectura de esta matutina. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria, ni airada, ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente. Y el carácter que habrían desarrollado fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad, en vista de su propio carácter y conducta. Así que, hermanos, fue Noé el que declaró, cuando él se dio cuenta de lo que había sucedido, de sus hermanos, de los hijos, ¿verdad? De los hermanos de Can, que los hermanos hicieron todo lo contrario que lo que había hecho Can, de burlarse de la desnudez de su padre. Pues él dijo estas palabras, que iba a ser bendito, ¿verdad? Jehová, el Dios de Sem y el Dios de Jafet, y que Canaán iba a ser siervo de ellos. Pero dice esta lectura que esa profecía, ¿verdad?, de Noé con respecto a la conducta de Can no fue algo arbitrario, ni algo airado, ni porque él tenía un hijo favorito, sino que porque él no fijó el carácter de ellos. Él les dio una enseñanza. Él les reveló lo que hasta ese momento se conocía, ¿verdad? Claro, que tenían mucho conocimiento de Dios. Pero ellos sabían, ¿verdad?, cómo Dios los había ayudado, cómo Dios los había escogido a ellos como una familia para que de ellos nuevamente la tierra fuera llena, pues, de habitantes. Pero cada uno, dice esta lectura, desarrolló su propio carácter. Y eso demarcó con las palabras de Noé hacia su hijo Can. Dice la lectura: generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Can se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Hermanos, generalmente dice, ¿verdad? Y eso lo sabemos, pero está escrito. Los niños, dice, heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo. Y eso debemos de pensar. Algunas veces solamente decimos las cosas, pero no las vivimos. Y los niños imitan, no lo que uno dice, sino lo que ve en cada uno de nosotros. Y en eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué queremos de nuestros hijos? ¿Qué deseamos para ellos? De eso depende también el desarrollo de nuestro carácter. Porque el título de esta lectura es "El carácter establece la diferencia en la vida". Así como Can se dijo que iba a tener una maldición, iba a ser siervo de sus hermanos. ¿Por qué? Por no respetar, ¿verdad?, a su padre ni los preceptos divinos. Y los niños, por naturaleza, dice, siguen la misma disposición y la tendencia de sus padres, imitan, dice, su ejemplo. De manera que los pecados del padre siguen en los hijos de generación en generación. Así que, hermanos, nosotros podemos hacer un cambio en nuestra vida. No pensemos ahora en la culpa, ¿verdad?, de nuestros padres, sino que nosotros ahora, con conocimiento, pensemos: ¿cómo voy a obedecer al Señor? ¿Qué tan entregado voy a estar con el Señor para que mis hijos también sigan esa misma línea de obediencia a nuestro Padre Celestial? Dice la última parte de esta matutina: por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre serie de hombres santos se ven en su posteridad. Conoce Jehová los días de los perfectos, y su simiente es para bendición. Conoce pues Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hacia los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Hermanos, qué diferencia, ¿verdad?, de la descendencia de Sem con la descendencia de Can. De la descendencia de Sem dice, ¿verdad?, que de ahí vino Abraham,
y de Abraham vino el pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel, Dios escogió, ¿verdad?, la tribu, ¿verdad?, la familia, de dónde iba a venir a nacer el Salvador, como un ser humano, ¿verdad?, en esta tierra. Así que es importante, ¿verdad?, la diferencia de la descendencia de una persona obediente a Dios y la descendencia de una persona que se burló, ¿verdad?, de su Padre terrenal y lógicamente también de su Padre celestial, por no ser obedientes a los estatutos, ¿verdad?, divinos que ellos ya conocían. Así que es interesante, hermanos, pensar en el desarrollo, ¿verdad?, del carácter de nuestros hijos. Nosotros como padres estamos formando un carácter. Aunque nosotros decimos, pues yo ya le enseñé, depende de él, pero es nuestra conducta la que nosotros tenemos que cuidar. Nuestros hábitos son los que ellos también pueden imitar. Así que Dios puede ayudarnos a comprender cuál es nuestra responsabilidad con Dios, con nuestros hijos. Y un día decir como el profeta Isaías, he aquí y los hijos que me dio Jehová. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos es mi deseo en el nombre de Jesús. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos. Agradecemos, Señor, en esta mañana por la vida, por la oportunidad que nos das de poder conocer tu palabra. Gracias, Señor, por este consejo. Ayúdanos a pensar en el desarrollo del carácter de nuestros hijos. Primeramente en el nuestro, Señor, de ser obedientes a ti y a tu palabra, para que ellos sigan también un buen ejemplo de ser obedientes a tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados. Bendice a los enfermos, a todos los necesitados, a los que piden oraciones porque pasan momentos difíciles. Ten misericordia, Señor, en cada uno de ellos. Así también te pedimos, Padre, por este programa, que estas meditaciones sean de mucha bendición. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado esta meditación. Los esperamos para el próximo programa. Que el Señor les bendiga a todos.